La República, por Platón, libro 3. Tales son, dije, nuestros principios sobre los dioses. Algunos relatos deben contarse y otros no deben contarse a nuestros discípulos desde su juventud, si queremos que honren a los dioses y a sus padres, y que valoren la amistad entre sí. Sí, y creo que nuestros principios son correctos, dijo él. Pero si han de ser valientes, ¿no deben aprender otras lecciones además de estas, y lecciones de tal naturaleza que les quiten el miedo a la muerte? ¿Puede ser valiente un hombre que tiene miedo a la muerte? Ciertamente no, dijo. ¿Y puede no temer a la muerte, o elegirá morir en batalla antes que la derrota y la esclavitud? ¿Quién cree que el mundo de abajo es real y terrible? Imposible. Entonces debemos ejercer control sobre los narradores de esta clase de relatos, así como sobre los otros, y rogarles que no solo denigren, sino que más bien elogien el mundo de abajo, dándoles a entender que sus descripciones son falsas y harán daño a nuestros futuros guerreros. Ese será nuestro deber, dijo. Entonces, dije, tendremos que eliminar muchos pasajes objetables, comenzando con los versos. Preferiría ser siervo en la tierra de un hombre pobre y sin bienes que reinar sobre todos los muertos que han perecido. También debemos suprimir el verso que nos dice como Plutón temía, que las moradas sombrías y sórdidas que los dioses aborrecen fueran vistas tanto por mortales como por inmortales. Y de nuevo, oh cielos. En verdad en la casa de Hades hay alma y forma fantasmal, pero nada de mente. De nuevo, de Tiresias, a él, incluso después de la muerte, Perséfone le concedió mente, para que solo él fuera sabio, pero las otras almas son sombras errantes. De nuevo, el alma, volando de los miembros, había ido al Hades, lamentando su destino, dejando atrás la virilidad y la juventud. De nuevo, y el alma, con agudo chillido, pasó como humo bajo la tierra. Y, como murciélagos en el hueco de una cueva misteriosa, cada vez que alguno de ellos se ha desprendido de la cuerda y cae de la roca, vuelan chillando y se aferran unos a otros, así ellos, con agudo chillido, se mantuvieron juntos mientras se movían. Y debemos rogar a Homero y a los otros poetas que no se enojen si eliminamos estos y pasajes similares, no porque no sean poéticos o poco atractivos para el oído popular, sino porque cuanto mayor sea su encanto poético, menos apropiados son para los oídos de jóvenes y hombres destinados a ser libres y que deben temer la esclavitud más que la muerte. Sin duda. También tendremos que rechazar todos los nombres terribles y espantosos que describen el mundo de abajo, el cosito y el estigia, fantasmas bajo la tierra y sombras sin vigor, y cualquier palabra similar cuya sola mención cause un escalofrío que recorra el alma más profunda de quien las escucha. No digo que estas historias horribles no puedan tener alguna utilidad, pero existe el peligro de que los nervios de nuestros guardianes se vuelvan demasiado excitables y afeminados por ellas. Hay un peligro real, dijo. Entonces no debemos tener más de ellas. Cierto. Otra y más noble composición debe ser compuesta y cantada por nosotros. Claramente. ¿Y procederemos a deshacernos de los llantos y lamentos de hombres famosos? Irán con el resto. Pero, ¿estaremos en lo correcto al deshacernos de ellos? Reflexiona, nuestro principio es que el hombre bueno no considerará la muerte terrible para ningún otro hombre bueno que sea su compañero. Sí, ese es nuestro principio. Y por lo tanto, ¿no lamentará la partida de su amigo como si hubiera sufrido algo terrible? No lo hará. Tal persona, como sostenemos además, es suficiente para sí misma y para su propia felicidad, y por lo tanto es la que menos necesita de otros hombres. Cierto, dijo. Y por esta razón, la pérdida de un hijo o hermano, o la privación de fortuna, es para él, de todos los hombres, lo menos terrible. Sin duda, y por lo tanto, será el menos propenso a lamentarse y soportará con la mayor ecuanimidad cualquier desgracia de este tipo que pueda sobrevenirle. Sí, sentirá tal desgracia mucho menos que otro. Entonces estaremos en lo correcto al deshacernos de los lamentos de los hombres famosos y atribuírselos a mujeres, y ni siquiera a mujeres de valía, o a hombres de condición inferior, para que aquellos que estamos educando para ser los defensores de su país desprecien hacer lo mismo. Eso será muy correcto. Entonces, una vez más, suplicaremos a Homero y a los otros poetas que no representen a Aquiles, que es hijo de una diosa, primero yaciendo de lado, luego de espaldas y luego boca abajo,
Luego levantándose y deambulando frenético por las orillas del mar estéril, ahora tomando las cenizas hollín en ambas manos y vertiéndolas sobre su cabeza, o llorando y lamentándose de las diversas maneras que Homero ha descrito. Tampoco debe describir a Príamo, pariente de los dioses, orando y suplicando, revolcándose en el polvo, llamando a cada hombre a gritos por su nombre. Con aún más empeño le rogaremos que, en cualquier caso, no introduzca a los dioses lamentándose y diciendo, ¡ay de mi desdicha! ¡Ay, que engendré al más valiente para mi desgracia! Pero si debe introducir a los dioses, al menos que no se atreva a tergiversar tan completamente al más grande de los dioses, hasta el punto de hacerlo decir, oh cielos. Con mis ojos veo a un querido amigo mío perseguido una y otra vez alrededor de la ciudad, y mi corazón está triste. O de nuevo, ay de mí que estoy destinado a ver a Sarpedón, el hombre más querido para mí, sometido por las manos de Patroclo, hijo de Menecio. Porque sí, mi querido Dimanto, nuestros jóvenes escuchan seriamente tales representaciones indignas de los dioses, en lugar de reírse de ellas como deberían, difícilmente alguno de ellos considerará que él mismo, siendo solo un hombre, puede ser deshonrado por acciones similares. Tampoco reprimirán cualquier inclinación que pueda surgir en su mente a decir y hacer lo mismo. Y en lugar de sentir vergüenza o autocontrol, estarán siempre lamentándose y quejándose por nimiedades. Sí, dijo, eso es muy cierto. Sí, respondí, pero eso ciertamente es lo que no debe ser, como el argumento nos acaba de demostrar, y por esa prueba debemos mantenernos hasta que sea refutada por una mejor. No debe ser. Tampoco deben nuestros guardianes ser dados a la risa. Porque un ataque de risa excesiva casi siempre produce una violenta reacción. Así lo creo. Entonces, las personas de valía, aunque sean solo hombres mortales, no deben ser representadas como vencidas por la risa, y mucho menos se permitirá tal representación de los dioses. Mucho menos de los dioses, como dices, respondió. Entonces no permitiremos que se use tal expresión sobre los dioses como la de Homero cuando describe cómo una risa inextinguible surgió entre los dioses bienaventurados, cuando vieron a Hefesto afanándose por la mansión. Según tus puntos de vista, no debemos admitirlos. Según mis puntos de vista, si quieres atribuírmelos, que no debemos admitirlos es seguro. De nuevo, la verdad debe ser muy valorada. Si, como decíamos, la mentira es inútil para los dioses y útil solo como medicina para los hombres, entonces el uso de tales medicinas debe restringirse a los médicos. Los particulares no tienen nada que ver con ellas. Claramente no, dijo. Entonces, si alguien ha de tener el privilegio de mentir, los gobernantes del Estado deben ser las personas, y a ellos, en sus tratos ya sea con enemigos o con sus propios ciudadanos, se les puede permitir mentir por el bien público, pero nadie más debe inmiscuirse en nada parecido, y aunque los gobernantes tengan este privilegio, que un particular les mienta a cambio debe considerarse una falta más grave que para el paciente o el alumno de un gimnasio no decir la verdad sobre sus enfermedades corporales al médico o al entrenador, o para un marinero no decirle al capitán lo que está sucediendo en el barco y con el resto de la tripulación, y cómo les va a él mismo o a sus compañeros marineros. Muy cierto, dijo. Sí, entonces, el gobernante descubre a alguien más que a sí mismo mintiendo en el Estado, cualquiera de los artesanos, ya sea sacerdote, médico o carpintero, lo castigará por introducir una práctica que es igualmente subversiva y destructiva para el barco o el Estado. Ciertamente, dijo, si nuestra idea del Estado alguna vez se lleva a cabo. A continuación, ¿nuestros jóvenes deben ser templados? Ciertamente. ¿No son los elementos principales de la templanza, hablando en general, la obediencia a los comandantes y el autocontrol en los placeres sensuales? Cierto. Entonces aprobaremos lenguaje como el de Diomedes en Homero, amigo, siéntate quieto y obedece mi palabra, y los versos que siguen, los griegos marcharon respirando valor, en silencioso respeto a sus líderes, y otros sentimientos del mismo tipo. Lo haremos. ¿Qué hay de este verso, oh, pesado por el vino, que tienes ojos de perro y corazón de ciervo, y de las palabras que siguen? ¿Dirías que estas, o cualquier impertinencia similar que se supone que los particulares dirigen a sus gobernantes, ya sea en verso o prosa, están bien o mal dichas? Están mal dichas. Muy posiblemente proporcionen algo de diversión, pero no conducen a la templanza.
Y por lo tanto, es probable que hagan daño a nuestros jóvenes. ¿Estarías de acuerdo conmigo en eso? Sí. Y luego, de nuevo, hacer que el más sabio de los hombres diga que nada en su opinión es más glorioso que, cuando las mesas están llenas de pan y carne, y el copero reparte el vino que saca de la crátera y vierte en las copas, ¿es apropiado o conduce a la templanza que un joven escuche tales palabras? O el verso, el más triste de los destinos es morir y encontrar helado por hambre. ¿Qué dirías de nuevo sobre el relato de Zeus, quien, mientras otros dioses y hombres dormían y él era el único despierto, yacía tramando planes, pero los olvidó todos en un instante por su lujuria, y fue tan completamente vencido a la vista de Hera que ni siquiera quiso entrar en la cabaña, sino que quiso acostarse con ella en el suelo, declarando que nunca antes había estado en tal estado de arrebato, ni siquiera cuando se encontraron por primera vez, sin el conocimiento de sus padres, o aquel otro relato de cómo Hefesto, debido a sucesos similares, echó una cadena alrededor de Ares y Afrodita? En verdad, dijo, estoy firmemente convencido de que no deben escuchar ese tipo de cosas. Pero los actos de resistencia que son realizados o contados por hombres famosos, estos sí deben ver y escuchar, como, por ejemplo, lo que se dice en los versos, se golpeó el pecho, y así reprendió a su corazón, soporta, corazón mío, cosas mucho peores has soportado. Ciertamente, dijo. A continuación, no debemos permitir que sean receptores de regalos o amantes del dinero. Ciertamente no. Tampoco debemos cantarles sobre, los regalos persuaden a los dioses y persuaden a los reyes venerables. Tampoco debe aprobarse a Fénix, el tutor de Aquiles, ni considerarse que dio buen consejo a su alumno cuando le dijo que debía tomar los regalos de los griegos y ayudarlos, pero que sin un regalo no depusiera su ira. Tampoco creeremos ni reconoceremos que el propio Aquiles fuera tan amante del dinero que aceptara los regalos de Agamenón, o que cuando recibió pago restituyera el cuerpo muerto de Héctor, pero que sin pago no estuviera dispuesto a hacerlo. Sin duda, dijo, estos no son sentimientos que puedan aprobarse. Amando a Homero como lo amo, apenas me atrevo a decir que al atribuir estos sentimientos a Aquiles, o al creer que le son verdaderamente atribuidos, es culpable de franca impiedad. Tampoco puedo creer el relato de su insolencia hacia Apolo, donde dice, me has agraviado, oh flechador lejano, el más abominable de los dioses. En verdad me las vería contigo, si solo tuviera el poder o su insubordinación al dios Río, sobre cuya divinidad está listo para poner sus manos, o su ofrenda al muerto Patroclo de su propio cabello, que previamente había sido dedicado al otro dios Río Esperqueo, y que realmente cumplió este voto, o que arrastró a Héctor alrededor de la tumba de Patroclo y sacrificó a los cautivos en la pira. De todo esto no puedo creer que fuera culpable, como tampoco puedo permitir que nuestros ciudadanos crean que él, el alumno del sabio Quirón, el hijo de una diosa y de Peleo, que fue el más gentil de los hombres y tercero en descendencia de Zeus, estaba tan perturbado en su juicio como para ser a la vez esclavo de dos pasiones aparentemente inconsistentes, bajeza, no exenta de avaricia, combinada con un desprecio arrogante hacia dioses y hombres. Tienes toda la razón, respondió. E igualmente nos negaremos a creer, o a permitir que se repita, el relato de Teseo, hijo de Poseidón, o de Pirito, hijo de Zeus, saliendo como lo hicieron para perpetrar una horrible violación, o de cualquier otro héroe o hijo de un dios atreviéndose a hacer cosas tan impías y terribles como falsamente se les atribuyen en nuestros días. Y además obligaremos a los poetas a declarar o bien que estos actos no fueron cometidos por ellos, o bien que no eran hijos de dioses, ambas cosas a la vez no se les permitirá afirmar. No permitiremos que intenten persuadir a nuestros jóvenes de que los dioses son los autores del mal, y que los héroes no son mejores que los hombres, sentimientos que, como decíamos, no son ni piadosos ni verdaderos, pues ya hemos demostrado que el mal no puede venir de los dioses. Ciertamente no, y además, es probable que tengan un mal efecto en quienes los escuchan, porque todos comenzarán a excusar sus propios vicios cuando estén convencidos de que maldades similares son siempre perpetradas por los parientes de los dioses, los familiares de Zeus, cuyo altar ancestral, el altar de Zeus, está en lo alto en el aire en la cima del Ida, y que tienen la sangre de deidades aún fluyendo por sus venas. Y por lo tanto, pongamos fin a tales relatos, no sea que engendren laxitud moral entre los jóvenes. Por supuesto, respondió.
Pero ahora que estamos determinando de qué clases de temas se debe o no se debe hablar, veamos si hemos omitido alguno. La manera en que los dioses, semidioses, héroes y el mundo de abajo deben ser tratados ya ha sido establecida. Muy cierto. ¿Y qué diremos sobre los hombres? Esa es claramente la parte restante de nuestro tema. Claramente sí. Pero no estamos en condiciones de responder a esta pregunta en este momento, amigo mío. ¿Por qué no? Porque, si no me equivoco, tendremos que decir que sobre los hombres los poetas y narradores son culpables de hacer las más graves falsedades cuando nos dicen que los hombres malvados a menudo son felices y los buenos desdichados, y que la injusticia es provechosa cuando no se detecta, pero que la justicia es la pérdida de uno y la ganancia de otro. Estas cosas les prohibiremos decirlas, y les ordenaremos cantar y decir lo contrario. Claro que sí, respondió. Pero si admites que tengo razón en esto, entonces sostendré que has implicado el principio por el que hemos estado luchando todo el tiempo. Concedo la verdad de tu inferencia. Que tales cosas deban o no deban decirse sobre los hombres es una cuestión que no podemos determinar hasta que hayamos descubierto qué es la justicia, y cuán naturalmente ventajosa es para quien la posee, parezca justo o no. Muy cierto, dijo. Basta de los temas de la poesía, hablemos ahora del estilo, y una vez considerado esto, tanto la materia como la manera habrán sido completamente tratadas. No entiendo lo que quieres decir, dijo Adimanto. Entonces debo hacerte entender, y quizás sea más inteligible si presento el asunto de esta manera. Estás consciente, supongo, de que toda la mitología y la poesía es una narración de eventos, ya sean pasados, presentes o futuros. Ciertamente, respondió. Y la narración puede ser narración simple, o imitación, o una unión de ambas. Eso de nuevo, dijo, no lo entiendo del todo. Temo ser un maestro ridículo cuando tengo tanta dificultad para hacerme entender. Como un mal orador, por lo tanto, no tomaré el tema completo, sino que tomaré un fragmento como ilustración de mi significado. ¿Conoces las primeras líneas de la Ilíada, en las que el poeta dice que Crises rogó a Agamenón que liberara a su hija, y que Agamenón se enfureció con él, tras lo cual Crises, al no lograr su objetivo, invocó la ira del dios contra los aqueos? Ahora bien, hasta estos versos, y rogó a todos los griegos, pero especialmente a los dos hijos de Atreo, los jefes del pueblo, el poeta habla en su propia persona, nunca nos hace suponer que es alguien más. Pero en lo que sigue toma la persona de Crises, y entonces hace todo lo posible para hacernos creer que quien habla no es Homero, sino el anciano sacerdote mismo. Y en esta doble forma ha vertido toda la narración de los sucesos que ocurrieron en Troya y en Ítaca y a lo largo de la Odisea. Sí. Y sigue siendo narración tanto en los discursos que el poeta recita de vez en cuando como en los pasajes intermedios. Muy cierto. Pero cuando el poeta habla en la persona de otro, no podemos decir que asimila su estilo al de la persona que, según nos informa, va a hablar. Ciertamente. Y esta asimilación de sí mismo a otro, ya sea mediante el uso de la voz o el gesto, ¿es la imitación de la persona cuyo carácter asume? Por supuesto. Entonces, en este caso, ¿puede decirse que la narración del poeta procede por vía de imitación? Muy cierto. O, si el poeta aparece en todas partes y nunca se oculta, entonces de nuevo la imitación se abandona, y su poesía se convierte en narración simple. Sin embargo, para que mi significado quede completamente claro, y para que no vuelvas a decir, no entiendo, te mostraré cómo podría efectuarse el cambio. Si Homero hubiera dicho, el sacerdote llegó, teniendo en sus manos el rescate de su hija, suplicando a los aqueos, y sobre todo a los reyes, y luego si, en lugar de hablar en la persona de Crises, hubiera continuado en su propia persona, las palabras habrían sido, no imitación, sino narración simple. El pasaje habría discurrido así, no soy poeta, y por lo tanto abandono el metro, el sacerdote llegó y rogó a los dioses en nombre de los griegos para que pudieran capturar Troya y regresar a casa sanos y salvos, pero pidió que le devolvieran a su hija, y tomaran el rescate que traía, y respetaran al dios. Así habló, y los otros griegos reverenciaron al sacerdote y asintieron. Pero Agamenón se enfureció, y le ordenó marcharse y no volver, no fuera que el báculo y las ínfulas del dios no le sirvieran de nada, la hija de Crises no sería liberada, dijo, envejecería con él en Argos.
Y luego le dijo que se fuera y no lo provocara si pretendía llegar a casa ileso. Y el anciano se fue con miedo y en silencio, y, cuando hubo dejado el campamento, invocó a Apolo por sus muchos nombres, recordándole todo lo que había hecho que le agradaba, ya fuera construyendo sus templos, o ofreciendo sacrificios, y rogando que sus buenas acciones le fueran recompensadas, y que los aqueos espiaran sus lágrimas por las flechas del dios, y así sucesivamente. De esta manera, el conjunto se convierte en narración simple. Entiendo, dijo. O puede suponer el caso opuesto, que se omitan los pasajes intermedios, y solo quede el diálogo. Eso también, dijo, lo entiendo, te refieres, por ejemplo, como en la tragedia. Has comprendido mi significado perfectamente, y si no me equivoco, lo que antes no lograbas aprender ahora te ha quedado claro, que la poesía y la mitología son, en algunos casos, totalmente imitativas. Ejemplos de esto los proporcionan la tragedia y la comedia. Existe igualmente el estilo opuesto, en el que el poeta es el único que habla, de esto el ditirambo ofrece el mejor ejemplo, y la combinación de ambos se encuentra en la épica y en varios otros estilos de poesía. ¿Me sigues? Sí, dijo, ahora veo lo que querías decir. Te pediré que recuerdes también lo que dije al principio, que habíamos terminado con el tema y podíamos proceder al estilo. Sí, recuerdo. Al decir esto, quise implicar que debemos llegar a un acuerdo sobre el arte mimético, si a los poetas, al narrar sus historias, les permitiremos imitar, y si es así, si en su totalidad o en parte, y si esto último, en qué partes, o si toda imitación debe ser prohibida. Supongo que quieres preguntar si la tragedia y la comedia serán admitidas en nuestro estado. Sí, dije, pero puede haber algo más en cuestión, realmente no lo sé todavía, pero a donde el argumento nos lleve, allí iremos. Y allí iremos, dijo. Entonces, Adimanto, permíteme preguntarte si nuestros guardianes deben ser imitadores, o más bien, ¿no ha sido ya decidida esta cuestión por la regla establecida de que un hombre solo puede hacer una cosa bien, y no muchas? ¿Y que si intenta muchas, fracasará por completo en ganar mucha reputación en cualquiera? Ciertamente. Y esto es igualmente cierto de la imitación. ¿Ningún hombre puede imitar muchas cosas tan bien como imitaría una sola? No puede. Entonces la misma persona difícilmente podrá desempeñar un papel serio en la vida, y al mismo tiempo ser un imitador e imitar muchas otras partes también, porque incluso cuando dos especies de imitación están estrechamente relacionadas, las mismas personas no pueden tener éxito en ambas, como, por ejemplo, los escritores de tragedia y comedia. ¿No los llamaste imitaciones hace un momento? Sí, lo hice, y tienes razón al pensar que las mismas personas no pueden tener éxito en ambas. ¿Tampoco pueden ser rapsodas y actores a la vez? Cierto. Tampoco son los mismos los actores cómicos y trágicos, sin embargo, todas estas cosas son solo imitaciones. Así es. Y la naturaleza humana, Adimanto, parece haber sido acuñada en piezas aún más pequeñas y ser tan incapaz de imitar bien muchas cosas como de realizar bien las acciones de las cuales las imitaciones son copias. Muy cierto, respondió. Si entonces nos adherimos a nuestra noción original y tenemos en cuenta que nuestros guardianes, dejando de lado cualquier otro negocio, deben dedicarse completamente al mantenimiento de la libertad en el Estado, haciendo de esto su oficio, y no dedicándose a ninguna labor que no se relacione con este fin, no deben practicar ni imitar ninguna otra cosa, si imitan en absoluto, deben imitar desde la juventud solo aquellos caracteres que son adecuados para su profesión, los valientes, templados, piadosos, libres y similares, pero no deben representar ni ser hábiles en imitar ningún tipo de mezquindad o bajeza, no sea que por la imitación lleguen a ser lo que imitan. ¿Nunca observaste cómo las imitaciones, comenzando en la temprana juventud y continuando hasta bien entrada la vida, a la larga se convierten en hábitos y en una segunda naturaleza, afectando el cuerpo, la voz y la mente? Sí, ciertamente, dijo. Entonces, dije, no permitiremos que aquellos de quienes decimos que deben ser hombres buenos y por quienes nos preocupamos, imiten a una mujer, joven o vieja, peleando con su marido, o luchando y jactándose contra los dioses en su presunción de felicidad, o cuando está en aflicción, o tristeza, o llorando, y ciertamente no a una que está enferma, enamorada, o dando a luz. Muy correcto, dijo. Tampoco deben representar esclavos, hombres o mujeres,
realizando oficios de esclavos? No deben. Y ciertamente no a hombres malos, ya sean cobardes o de cualquier otra clase, que hacen lo contrario de lo que acabamos de prescribir, que regañan o se burlan o se insultan unos a otros borrachos o sobrios, o que de cualquier otra manera pecan contra sí mismos y sus vecinos de palabra o de obra, como es la costumbre de tales. Tampoco deben ser entrenados para imitar la acción o el habla de hombres o mujeres que están locos o son malos, porque la locura, como el vicio, debe ser conocida pero no practicada ni imitada. Muy cierto, respondió. Tampoco pueden imitar herreros u otros artesanos, o remeros, o contramaestres, o similares. ¿Cómo podrían, dijo, cuando no se les permite dedicar su mente a los oficios de ninguno de estos? Tampoco pueden imitar el relincho de los caballos, el mugido de los toros, el murmullo de los ríos y el bramido del océano, el trueno, y todo ese tipo de cosas. No, dijo, si se prohíbe la locura, tampoco pueden copiar el comportamiento de los locos. ¿Quieres decir, dije, si te entiendo bien, que hay un tipo de estilo narrativo que puede ser empleado por un hombre verdaderamente bueno cuando tiene algo que decir, y que otro tipo será usado por un hombre de carácter y educación opuestos? ¿Y cuáles son estos dos tipos?, preguntó. Supón, respondí, que un hombre justo y bueno en el curso de una narración se encuentra con algún dicho o acción de otro hombre bueno, imagino que gustará de representarlo y no se avergonzará de este tipo de imitación. Estará muy dispuesto a desempeñar el papel del hombre bueno cuando actúa con firmeza y sabiduría, en menor grado cuando es afectado por la enfermedad, el amor o la bebida, o ha sufrido cualquier otra desgracia. Pero cuando llega a un personaje que es indigno de él, no hará un estudio de eso, despreciará a tal persona y asumirá su semejanza, si acaso, solo por un momento cuando realiza alguna buena acción. En otros momentos se avergonzará de desempeñar un papel que nunca ha practicado, ni gustará de moldearse y formarse según modelos inferiores, siente que el empleo de tal arte, a menos que sea en broma, está por debajo de él, y su mente se rebela contra ello. Así lo espero, respondió. Entonces adoptará un modo de narración como el que hemos ilustrado a partir de Homero, es decir, su estilo será tanto imitativo como narrativo, pero habrá muy poco de lo primero y mucho de lo segundo. ¿Estás de acuerdo? Ciertamente, dijo, ese es el modelo que tal orador debe necesariamente tomar, pero hay otro tipo de carácter que narrará cualquier cosa, y, cuanto peor sea, más inescrupuloso será. Nada será demasiado malo para él y estará dispuesto a imitar cualquier cosa, no como una broma, sino muy en serio, y ante una gran compañía. Como decía hace un momento, intentará representar el retumbar del trueno, el ruido del viento y el granizo, o el crujido de ruedas y poleas, y los diversos sonidos de flautas, pipas, trompetas y toda clase de instrumentos. Ladrará como un perro, balará como una oveja, o cantará como un gallo. Todo su arte consistirá en la imitación de voz y gesto, y habrá muy poca narración. Ese, dijo, será su modo de hablar. Estos, entonces, son los dos tipos de estilo. Sí. Y estarías de acuerdo conmigo en decir que uno de ellos es simple y tiene pocos cambios, y si la armonía y el ritmo también se eligen por su simplicidad, el resultado es que el orador, si habla correctamente, es siempre más o menos el mismo en estilo, y se mantendrá dentro de los límites de una sola armonía, pues los cambios no son grandes, y de igual manera utilizará casi el mismo ritmo. Eso es muy cierto, dijo. Mientras que el otro requiere toda clase de armonías y toda clase de ritmos, si la música y el estilo han de corresponderse, porque el estilo tiene toda clase de cambios. Eso también es perfectamente cierto, respondió. Y no comprenden los dos estilos, o la mezcla de los dos, toda la poesía, y toda forma de expresión en palabras. Nadie puede decir nada excepto en uno u otro de ellos o en ambos juntos. Lo incluyen todo, dijo. ¿Y recibiremos en nuestro estado los tres estilos, o solo uno de los dos estilos no mezclados? ¿O incluirías el mixto? Preferiría admitir solo al puro imitador de la virtud. Sí, dije, Adimanto, pero el estilo mixto también es muy encantador, y de hecho el pantomímico, que es lo opuesto al que tú has elegido, es el estilo más popular entre los niños y sus cuidadores, y con el mundo en general. No lo niego, pero supongo que argumentarías que tal estilo es inadecuado para nuestro estado, en el que la naturaleza humana no es doble o múltiple,
pues un hombre desempeña un solo papel. Sí, completamente inadecuado. Y esta es la razón por la cual en nuestro estado, y solo en nuestro estado, encontraremos que un zapatero es zapatero y no también piloto, y un agricultor es agricultor y no también juez, y un soldado es soldado y no también comerciante, y así en todo lo demás. Cierto, dijo. Y por lo tanto, cuando alguno de estos caballeros pantomímicos, que son tan hábiles que pueden imitar cualquier cosa, venga a nosotros y proponga exhibirse a sí mismo y a su poesía, nos postraremos y lo adoraremos como un ser dulce, santo y maravilloso, pero también debemos informarle que en nuestro estado no se permite la existencia de personas como él, la ley no lo permitirá. Y así, cuando lo hayamos ungido con mirra y le hayamos puesto una guirnalda de lana sobre la cabeza, lo enviaremos a otra ciudad. Porque para la salud de nuestras almas queremos emplear al poeta o narrador más rudo y severo, que imitará el estilo solo de los virtuosos, y seguirá aquellos modelos que prescribimos al principio cuando comenzamos la educación de nuestros soldados. Ciertamente lo haremos, dijo, si tenemos el poder. Entonces ahora, amigo mío, dije, esa parte de la educación musical o literaria que se refiere a la historia o el mito puede considerarse terminada, pues tanto la materia como la manera han sido discutidas. Yo también lo creo, dijo. A continuación seguirán naturalmente la melodía y el canto. Eso es obvio. Todos pueden ver ya lo que debemos decir sobre ellas, si hemos de ser coherentes con nosotros mismos. Temo, dijo Glaucón, riendo, que la palabra, todos, apenas me incluya a mí, pues en este momento no puedo decir cómo deben ser, aunque puedo adivinarlo. En cualquier caso, puedes decir que una canción u oda tiene tres partes, las palabras, la melodía y el ritmo. ¿Ese grado de conocimiento puedo presuponer? Sí, dijo, tanto como eso puedes. Y en cuanto a las palabras, ciertamente no habrá diferencia entre las palabras que están y las que no están musicalizadas, ambas se ajustarán a las mismas leyes, y estas ya han sido determinadas por nosotros. Sí. ¿Y la melodía y el ritmo dependerán de las palabras? Ciertamente. Decíamos, cuando hablamos de la materia, que no necesitábamos lamentos ni melodías de tristeza. Cierto. ¿Y cuáles son las armonías expresivas de tristeza? Tú eres músico, y puedes decírmelo. Las armonías a las que te refieres son la lidia mixta o aguda, y la lidia plena o grave, y similares. Estas, entonces, dije, deben ser desterradas, incluso para mujeres que tienen un carácter que mantener no sirven de nada, y mucho menos para hombres. Ciertamente. A continuación, la embriaguez, la blandura y la indolencia son completamente impropias del carácter de nuestros guardianes. Completamente impropias. ¿Y cuáles son las armonías blandas o de bebida? La jónica, respondió, y la lidia, se les llama, relajadas. Bien, ¿y son estas de alguna utilidad militar? Todo lo contrario, respondió, y si es así, la dórica y la frigia son las únicas que te quedan. Respondí, de las armonías no sé nada, pero quiero tener una guerrera, para sonar la nota o el acento que un hombre valiente emite en la hora del peligro y la firme resolución, o cuando su causa flaquea, y se dirige a las heridas o la muerte o es alcanzado por algún otro mal, y en cada crisis de este tipo enfrenta los golpes de la fortuna con paso firme y determinación de soportar, y otra para ser usada por él en tiempos de paz y libertad de acción, cuando no hay presión de la necesidad, y busca persuadir a Dios con la oración, o al hombre con instrucción y admonición, o por otro lado, cuando expresa su voluntad de ceder a la persuasión, la súplica o la admonición, y que lo representa cuando por conducta prudente ha alcanzado su fin, no arrastrado por el éxito, sino actuando con moderación y sabiduría según las circunstancias y aceptando el resultado. Estas dos armonías te pido que dejes, la melodía de la necesidad y la melodía de la libertad, la melodía del desafortunado y la melodía del afortunado, la melodía del coraje y la melodía de la templanza. Estás, digo, deja. Y estas, respondió, son las armonías dórica y frigia de las que hablaba hace un momento. Entonces, dije, si estas y solo estas han de usarse en nuestras canciones y melodías, ¿no necesitaremos multiplicidad de notas ni una escala panarmónica? Supongo que no.
Entonces no mantendremos a los artesanos de liras con 3 ángulos y escalas complejas, ni a los fabricantes de cualquier otro instrumento de muchas cuerdas curiosamente armonizado. Ciertamente no. Pero, ¿qué dices de los fabricantes y tocadores de flautas? ¿Los admitirías en nuestro estado cuando reflexionas que en este uso compuesto de la armonía la flauta es peor que todos los instrumentos de cuerda juntos, incluso la música panarmónica es solo una imitación de la flauta? Claramente no. Quedan entonces solo la lira y el arpa para usar en la ciudad, y los pastores pueden tener una flauta en el campo. Esa es ciertamente la conclusión que se desprende del argumento. La preferencia de Apolo y sus instrumentos sobre Marcias y sus instrumentos no es nada extraña, dije. Nada en absoluto, respondió. Y así, por el perro de Egipto, hemos estado inconscientemente purgando el estado, al que no hace mucho llamamos lujoso. Y hemos hecho sabiamente, respondió. Entonces terminemos ahora la purga, dije. A continuación de las armonías, seguirán naturalmente los ritmos y deben estar sujetos a las mismas reglas, pues no debemos buscar sistemas de metro complejos, ni metros de toda clase, sino más bien descubrir qué ritmos son las expresiones de una vida valiente y armoniosa, y cuando los hayamos encontrado, adaptaremos el pie y la melodía a palabras con un espíritu similar, no las palabras al pie y la melodía. Decir cuáles son estos ritmos será tu deber, debes enseñármelos, como ya me has enseñado las armonías. Pero, en verdad, respondió, no puedo decírtelo. Solo sé que hay unos 3 principios de ritmo a partir de los cuales se estructuran los sistemas métricos, al igual que en los sonidos hay 4 notas, es decir, las 4 notas del tetracordio, a partir de las cuales se componen todas las armonías. Esa es una observación que he hecho. Pero de qué tipo de vida son respectivamente las imitaciones, no puedo decir. Entonces, dije, debemos consultar a Damón, y él nos dirá qué ritmos son expresivos de mezquindad, o insolencia, o furia, u otra indignidad, y cuáles deben reservarse para la expresión de sentimientos opuestos. Y creo que tengo un recuerdo indistinto de que mencionó un ritmo crético complejo, también un dactílico o heroico, y los dispuso de alguna manera que no entiendo del todo, haciendo los ritmos iguales en el ascenso y la caída del pie, alternando largos y cortos, y, si no me equivoco, habló de un ritmo yámbico así como de un trocaico, y les asignó cantidades cortas y largas. También en algunos casos pareció alabar o censurar el movimiento del pie tanto como el ritmo, o quizás una combinación de ambos, pues no estoy seguro de lo que quiso decir. Estos asuntos, sin embargo, como decía, es mejor remitirlos al propio Damón, pues el análisis del tema sería difícil, ¿sabes? Más bien sí, diría yo. Pero no es difícil ver que la gracia o la ausencia de gracia es un efecto del buen o mal ritmo. Ninguno en absoluto. Y también que el buen y mal ritmo se asimilan naturalmente a un buen y mal estilo, y que la armonía y la discordia de igual manera siguen al estilo, pues nuestro principio es que el ritmo y la armonía se regulan por las palabras y no las palabras por ellos. Exactamente, dijo, deben seguir a las palabras. ¿Y no dependerán las palabras y el carácter del estilo del temple del alma? Sí. ¿Y todo lo demás del estilo? Sí. Entonces la belleza del estilo y la armonía y la gracia y el buen ritmo dependen de la simplicidad, me refiero a la verdadera simplicidad de una mente y carácter rectamente y noblemente ordenados, no a esa otra simplicidad que es solo un eufemismo para la necedad. Muy cierto, respondió. Y si nuestros jóvenes han de cumplir su tarea en la vida, ¿no deben hacer de estas gracias y armonías su objetivo perpetuo? Deben. Y ciertamente el arte del pintor y cualquier otra arte creativa y constructiva están llenas de ellas, el tejido, el bordado, la arquitectura, y toda clase de manufactura, también la naturaleza, animal y vegetal, en todas ellas hay gracia o la ausencia de gracia. Y la fealdad, la discordia y el movimiento inarmónico están estrechamente emparentados con las malas palabras y la mala naturaleza, así como la gracia y la armonía son las hermanas gemelas de la bondad y la virtud y llevan su semejanza. Eso es muy cierto, dijo. Pero, nuestra supervisión no irá más allá,
y solo se exigirá a los poetas que expresen la imagen de lo bueno en sus obras, bajo pena, si hacen otra cosa, de expulsión de nuestro Estado, o se extenderá el mismo control a otros artistas y también se les prohibirá exhibir las formas opuestas de vicio, intemperancia, mezquindad e indecencia en la escultura, la construcción y las otras artes creativas. Y a aquel que no pueda ajustarse a esta regla nuestra se le impedirá practicar su arte en nuestro Estado, no sea que el gusto de nuestros ciudadanos sea corrompido por él. No queremos que nuestros guardianes crezcan entre imágenes de deformidad moral, como en alguna pastura nociva, y allí pasten y se alimenten de muchas hierbas y flores dañinas día tras día, poco a poco, hasta que silenciosamente acumulen una masa purulenta de corrupción en su propia alma. Sean más bien artistas aquellos que están dotados para discernir la verdadera naturaleza de lo bello y lo gracioso, entonces nuestra juventud habitará en una tierra de salud, entre vistas y sonidos bellos, y recibirá lo bueno en todo, y la belleza, la emanación de las obras bellas, fluirá hacia el ojo y el oído, como una brisa saludable de una región más pura, y atraerá el alma insensiblemente desde los primeros años a la semejanza y simpatía con la belleza de la razón. No puede haber una educación más noble que esa, respondió él, y por lo tanto, dije, Glaucón, la educación musical es un instrumento más poderoso que cualquier otro, porque el ritmo y la armonía hallan su camino en los lugares más íntimos del alma, a los que se aferran con fuerza, impartiendo gracia, y haciendo que el alma de quien está bien educado sea grácil, o que la de quien está mal educado carezca de gracia, y también porque quien ha recibido esta verdadera educación del ser interior percibirá con gran agudeza las omisiones o fallas en el arte y la naturaleza, y con un gusto verdadero, mientras alaba, se regocija y recibe en su alma lo bueno, y se vuelve noble y bueno, culpará y odiará justamente lo malo, ahora en los días de su juventud, incluso antes de ser capaz de saber la razón, y cuando llegue la razón, reconocerá y saludará al amigo con el que su educación lo ha familiarizado desde hace tiempo. Sí, dijo, estoy totalmente de acuerdo contigo en pensar que nuestros jóvenes deben ser educados en la música y por las razones que mencionas. Así como al aprender a leer, dije, nos sentíamos satisfechos cuando conocíamos las letras del alfabeto, que son muy pocas en todos sus tamaños y combinaciones recurrentes, sin despreciarlas como poco importantes, ocupen un espacio grande o pequeño, sino ansiosos por distinguirlas en todas partes y sin considerarnos perfectos en el arte de leer hasta que las reconocemos donde quiera que se encuentren, ¿cierto? O, como reconocemos el reflejo de las letras en el agua o en un espejo, solo cuando conocemos las letras mismas, el mismo arte y estudio nos da el conocimiento de ambos. Exacto. Incluso así, como sostengo, ni nosotros ni nuestros guardianes, a quienes debemos educar, podremos llegar a ser musicales hasta que nosotros y ellos conozcamos las formas esenciales de la templanza, el coraje, la liberalidad, la magnificencia y sus afines, así como las formas contrarias, en todas sus combinaciones, y podamos reconocerlas a ellas y a sus imágenes donde quiera que se encuentren, sin despreciarlas ni en las cosas pequeñas ni en las grandes, sino creyendo que todas están dentro del ámbito de un solo arte y estudio, sin duda alguna. Y cuando un alma hermosa armoniza con una forma hermosa, y las dos están fundidas en un mismo molde, ¿será esa la vista más hermosa para quien tiene ojos para verlo? La más hermosa en verdad. ¿Y lo más hermoso es también lo más amable? Eso se puede suponer. Y el hombre que tiene el espíritu de armonía estará más enamorado de lo más amable, pero ¿no amará a quien tiene un alma inarmónica? Eso es cierto, respondió, si la deficiencia está en su alma, pero si hay algún mero defecto corporal en otro, será paciente con él y amará de todos modos. Percibo, dije, que tienes o has tenido experiencias de este tipo, y estoy de acuerdo. Pero permíteme hacerte otra pregunta, ¿tiene el exceso de placer alguna afinidad con la templanza? ¿Cómo puede ser eso? Respondió, el placer priva a un hombre del uso de sus facultades tanto como el dolor. ¿O alguna afinidad con la virtud en general? Ninguna en absoluto. ¿Alguna afinidad con el desenfreno y la intemperancia? Sí, la mayor. ¿Y hay algún placer mayor o más intenso que el del amor sensual? No, ni más loco. Mientras que el amor verdadero es amor por la belleza y el orden, templado y armonioso. Completamente cierto, dijo. Entonces, ¿no se debe permitir que la intemperancia ni la locura se acerquen al amor verdadero? Ciertamente no. Entonces, el placer loco o intemperante nunca debe permitirse que se acerque al amante y a su amado. Ninguno de ellos puede tener parte en él si su amor es del tipo correcto. No, en verdad, Sócrates,
nunca debe acercarse a ellos. Entonces supongo que en la ciudad que estamos fundando harías una ley en el sentido de que un amigo no debe usar otra familiaridad con su amado que la que un padre usaría con su hijo, y solo con un propósito noble. Y primero debe tener el consentimiento del otro, y esta regla debe limitarlo en toda su relación, y nunca se le debe ver yendo más allá, o, si excede, debe ser considerado culpable de grosería y mal gusto. Estoy totalmente de acuerdo, dijo. Hasta aquí de la música, lo cual es un buen final, pues ¿cuál debería ser el fin de la música sino el amor por la belleza? Estoy de acuerdo, dijo. Después de la música viene la gimnasia, en la que nuestros jóvenes serán entrenados a continuación. Ciertamente, la gimnasia, al igual que la música, debe comenzar en los primeros años. El entrenamiento en ella debe ser cuidadoso y debe continuar durante toda la vida. Ahora bien, mi creencia es, y este es un asunto sobre el cual me gustaría tener tu opinión para confirmar la mía, pero mi propia creencia es, no que el buen cuerpo, por alguna excelencia corporal, mejore el alma, sino, por el contrario, que el alma buena, por su propia excelencia, mejore el cuerpo en la medida en que esto sea posible. ¿Qué dices? Sí, estoy de acuerdo. Entonces, a la mente, una vez adecuadamente entrenada, estaremos en lo correcto al confiarle el cuidado más particular del cuerpo, y para evitar la prolijidad, ahora solo daremos los lineamientos generales del tema. Muy bien, que deben abstenerse de la embriaguez ya lo hemos señalado, pues de todas las personas, un guardián debería ser el último en emborracharse y no saber dónde está en el mundo. Sí, dijo, que un guardián necesite que otro guardián lo cuide es realmente ridículo, pero a continuación, ¿qué diremos de su comida? Pues los hombres están entrenando para el gran combate de todos, ¿no es así? Sí, dijo. ¿Y les convendrá el hábito corporal de nuestros atletas comunes? ¿Por qué no? Temo, dije, que un hábito corporal como el que tienen es una cosa bastante somnolienta y más bien peligrosa para la salud. ¿No observas que estos atletas se pasan la vida durmiendo, y son propensos a enfermedades muy peligrosas si se apartan, aunque sea en el más mínimo grado, de su régimen habitual? Sí, lo observo. Entonces, dije, se requerirá un tipo de entrenamiento más refinado para nuestros atletas guerreros, que deben ser como perros vigilantes y ver y oír con la mayor agudeza. En medio de los muchos cambios de agua y también de comida, del calor del verano y el frío del invierno, que tendrán que soportar cuando estén en campaña, no deben ser propensos a enfermarse. Esa es mi opinión. La gimnasia realmente excelente es hermana gemela de esa música sencilla que acabamos de describir. ¿Cómo es eso? Pues, concibo que hay una gimnasia que, como nuestra música, es sencilla y buena, y especialmente la gimnasia militar. ¿Qué quieres decir? Mi significado se puede aprender de Homero. Él, sabes, alimenta a sus héroes en sus banquetes, cuando están en campaña, con comida de soldados, no tienen pescado, aunque están en las orillas del Helesponto, y no se les permite carnes hervidas, sino solo asadas, que es la comida más conveniente para los soldados, que solo requiere que enciendan un fuego, y no implica la molestia de cargar ollas y sartenes. Cierto. Y difícilmente me equivoco al decir que en Homero no se mencionan salsas dulces en ninguna parte. Sin embargo, al proscribirlas, no es el único. Todos los atletas profesionales son muy conscientes de que un hombre que va a estar en buena condición no debe tomar nada de eso. Sí, dijo, y sabiendo esto, tienen toda la razón en no tomarlas. ¿Entonces no aprobarías las cenas siracusanas y los refinamientos de la cocina siciliana? Creo que no. Tampoco, si un hombre va a estar en condición, ¿le permitirías tener una chica corintia como su bella amiga? Ciertamente no. ¿Tampoco aprobarías las delicias, según se piensa, de la confitería ateniense? Ciertamente no. Toda esa alimentación y vida pueden ser comparadas justamente por nosotros con la melodía y el canto compuestos en el estilo panarmónico y en todos los ritmos. Exacto. Allí la complejidad engendró licencia y aquí enfermedad, mientras que la simplicidad en la música fue la madre de la templanza en el alma, y la simplicidad en la gimnasia, de la salud en el cuerpo. Muy cierto, dijo. Pero cuando la intemperancia y las enfermedades se multiplican en un estado, siempre se abren tribunales de justicia y consultorios médicos, y las artes del médico y del abogado se dan aires, al ver cuán vivo es el interés que no solo los esclavos, sino también los hombres libres de una ciudad, tienen en ellos. Por supuesto, y sin embargo, ¿qué mayor prueba puede haber de un estado de educación malo y vergonzoso que esta, que no solo los artesanos y la gente de clase baja necesitan la habilidad de médicos y jueces de primera categoría, sino también aquellos que pretenden haber tenido una educación liberal?
No es vergonzoso, y una gran señal de falta de buena crianza, que un hombre tenga que ir fuera por su ley y su medicina porque no tiene ninguna propia en casa y, por lo tanto, deba entregarse en manos de otros hombres a quienes convierten sus amos y jueces? De todas las cosas, dijo, lo más vergonzoso. Dirías, lo más, respondí, si consideras que hay una etapa más avanzada del mal en la que un hombre no solo es un litigante de por vida, pasando todos sus días en los tribunales, ya sea como demandante o demandado, sino que incluso es llevado por su mal gusto a enorgullecerse de su litigiosidad. Imagina que es un maestro en la deshonestidad, capaz de tomar cada giro retorcido y escabullirse dentro y fuera de cada agujero, doblándose como un mimbre y evadiendo la justicia. ¿Y todo para qué? Para ganar pequeños puntos que no merecen mención, sin saber que ordenar su vida de tal manera que pueda prescindir de un juez dormido es algo mucho más elevado y noble. ¿No es eso aún más vergonzoso? Sí, dijo, eso es aún más vergonzoso. Y bien, dije, requerir la ayuda de la medicina, no cuando hay que curar una herida o con ocasión de una epidemia, sino simplemente porque, por indolencia y un hábito de vida como el que hemos descrito, los hombres se llenan de aguas y vientos, como si sus cuerpos fueran un pantano, obligando a los ingeniosos hijos de Asclepio a encontrar más nombres para las enfermedades, como flatulencia y catarro. ¿No es esto también una vergüenza? Sí, dijo, ciertamente dan nombres muy extraños y novedosos a las enfermedades. Sí, dije, y no creo que hubiera tales enfermedades en los días de Asclepio, y esto lo infiero de la circunstancia de que el héroe Eurípilo, después de ser herido en Homero, bebe una poción de vino pramio bien espolvoreada con harina de cebada y queso rallado, que ciertamente son inflamatorios, y sin embargo, los hijos de Asclepio que estaban en la guerra de Troya no culpan a la doncella que le da la bebida, ni reprenden a Patroclo, que está tratando su caso. Bueno, dijo, esa fue ciertamente una bebida extraordinaria para darle a una persona en su estado. No tan extraordinaria, respondí, si tienes en cuenta que en tiempos antiguos, como se dice comúnmente, antes de la época de Heródico, el gremio de Asclepio no practicaba nuestro sistema actual de medicina, del que se puede decir que educa las enfermedades. Pero Heródico, siendo un entrenador y él mismo de constitución enfermiza, mediante una combinación de entrenamiento y medicina, descubrió una forma de torturar primero y principalmente a sí mismo, y en segundo lugar al resto del mundo. ¿Cómo fue eso? Dijo. Por la invención de una muerte prolongada, pues tenía una enfermedad mortal que atendía perpetuamente, y como la recuperación estaba fuera de cuestión, pasó toda su vida como un inválido. No podía hacer nada más que cuidarse a sí mismo, y estaba en constante tormento cada vez que se apartaba en algo de su régimen habitual, y así, muriendo con dificultad, con la ayuda de la ciencia luchó hasta la vejez. Una rara recompensa por su habilidad. Sí, dije, una recompensa que un hombre podría esperar justamente si nunca entendió que, si Asclepio no instruyó a sus descendientes en las artes de los inválidos, la omisión surgió, no de la ignorancia o inexperiencia en tal rama de la medicina, sino porque sabía que en todos los estados bien ordenados cada individuo tiene una ocupación a la que debe atender, y por lo tanto no tiene tiempo libre para pasarlo continuamente enfermo. Esto lo observamos en el caso del artesano, pero, curiosamente, no aplicamos la misma regla a la gente más rica. ¿Qué quieres decir? Dijo. Quiero decir esto, cuando un carpintero está enfermo, pide al médico una cura rápida y sencilla, un emético o una purga o una cauterización o el cuchillo, estos son sus remedios. Y si alguien le prescribe un curso de dietética y le dice que debe vendar y envolver su cabeza, y todo ese tipo de cosas, responde de inmediato que no tiene tiempo para estar enfermo, y que no ve bien alguno en una vida que se pasa cuidando su enfermedad y descuidando su empleo habitual, y por lo tanto, despidiéndose de este tipo de médico, retoma sus hábitos ordinarios y o bien se recupera, vive y hace su trabajo, o, si su constitución falla, muere y no tiene más problemas. Sí, dijo, y un hombre en su condición de vida solo debería usar el arte de la medicina hasta este punto. No tiene, dije, una ocupación, ¿y qué provecho habría en su vida si se le privara de su ocupación? Muy cierto, dijo. Pero con el hombre rico esto es diferente, de él no decimos que tenga un trabajo especialmente asignado que deba realizar si quiere vivir. Generalmente se supone que no tiene nada que hacer. Entonces, ¿nunca oíste el dicho de Fosílides, que tan pronto como un hombre tiene un medio de vida, debe practicar la virtud? No, dijo, creo que es mejor que empiece un poco antes. No discutamos con él sobre esto, dije, sino más bien preguntémonos,
¿es la práctica de la virtud obligatoria para el hombre rico o puede vivir sin ella? Y si es obligatoria para él, entonces planteemos otra pregunta: esta dieta para los trastornos, que es un impedimento para la aplicación de la mente en la carpintería y las artes mecánicas, ¿no se interpone igualmente en el camino del sentimiento de Fosílides? De eso, respondió, no puede haber duda. Tal cuidado excesivo del cuerpo, cuando se lleva más allá de las reglas de la gimnasia, es sumamente perjudicial para la práctica de la virtud. Sí, en verdad, respondí, e igualmente incompatible con la gestión de una casa, un ejército o un cargo estatal, y, lo que es más importante de todo, irreconciliable con cualquier tipo de estudio, pensamiento o autorreflexión. Hay una sospecha constante de que los dolores de cabeza y los mareos se deben atribuir a la filosofía, y de ahí que toda práctica o intento de virtud en el sentido más elevado queda absolutamente detenido, pues un hombre siempre está imaginando que se está enfermando y está en constante ansiedad por el estado de su cuerpo. Sí, es probable, y por lo tanto, se puede suponer que nuestro político Asclepio exhibió el poder de su arte solo a personas que, siendo generalmente de constitución y hábitos de vida saludables, tenían una dolencia definida. A tales personas las curaba con purgas y operaciones, y les ordenaba vivir como de costumbre, consultando así los intereses del Estado. Pero los cuerpos a los que la enfermedad había penetrado por completo no habría intentado curarlos mediante procesos graduales de evacuación e infusión, no. Quería prolongar vidas inútiles, ni tener padres débiles engendrando hijos más débiles. Si un hombre no era capaz de vivir de la manera ordinaria, no tenía por qué curarlo, pues tal cura no habría sido de utilidad ni para él mismo ni para el Estado. Entonces, dijo, consideras a Asclepio como un estadista. Claramente, y su carácter se ilustra aún más por sus hijos. Nota que eran héroes en los días antiguos y practicaron las medicinas de las que hablo en el sitio de Troya. Recordarás cómo, cuando Pándaro hirió a Menelao, ellos chuparon la sangre de la herida y rociaron remedios calmantes, pero nunca prescribieron lo que el paciente debía comer o beber después en el caso de Menelao, como tampoco en el caso de Eurípilo. Los remedios, según ellos concebían, eran suficientes para curar a cualquier hombre que antes de ser herido era saludable y regular en sus hábitos, e incluso si por casualidad bebió una poción de vino pramio, podría recuperarse de todos modos. Pero no tendrían nada que ver con individuos insalubres e intemperantes, cuyas vidas no eran de utilidad ni para ellos mismos ni para otros. El arte de la medicina no fue diseñado para su bien, y aunque fueran tan ricos como Midas, los hijos de Asclepio se habrían negado a atenderlos. Eran personas muy perspicaces, esos hijos de Asclepio. Naturalmente, respondí. Sin embargo, los trágicos y Píndaro, desobedeciendo nuestras órdenes, aunque reconocen que Asclepio era hijo de Apolo, dicen también que fue sobornado para curar a un hombre rico que estaba a punto de morir, y por esta razón fue alcanzado por un rayo. Pero nosotros, de acuerdo con el principio ya afirmado por nosotros, no les creeremos cuando nos digan ambas cosas. Si era hijo de un dios, sostenemos que no era avaro, o, si era avaro, no era hijo de un dios. Todo eso, Sócrates, es excelente, pero me gustaría hacerte una pregunta: ¿no debería haber buenos médicos en un estado, y no son los mejores aquellos que han tratado el mayor número de constituciones, buenas y malas? ¿Y no son los mejores jueces de manera similar aquellos que conocen todo tipo de naturalezas morales? Sí, dije, yo también querría buenos jueces y buenos médicos. ¿Pero sabes a quién considero bueno? ¿Me lo dirás? Lo haré, si puedo. Permíteme, sin embargo, señalar que en la misma pregunta unes dos cosas que no son lo mismo. ¿Cómo es eso?, preguntó. Pues, dije, unes a médicos y jueces. Ahora bien, los médicos más hábiles son aquellos que, desde su juventud, han combinado con el conocimiento de su arte la mayor experiencia de la enfermedad. Es mejor que no tengan una salud robusta y deberían haber padecido todo tipo de enfermedades en sus propias personas. Pues el cuerpo, según concibo, no es el instrumento con el que curan el cuerpo. En ese caso no podríamos permitirles que alguna vez fueran o hubieran sido enfermizos, pero curan el cuerpo con la mente, y la mente que se ha enfermado y está enferma no puede curar nada. Eso es muy cierto, dijo, pero con el juez es diferente, ya que gobierna mente con mente, por lo tanto, no debería haber sido entrenado entre mentes viciosas y haberse asociado con ellas desde la juventud, y haber pasado por todo el catálogo del crimen, solo para poder inferir rápidamente los crímenes de otros como podría sus enfermedades corporales a partir de su propia autoconciencia.
La mente honorable que debe formar un juicio sano no debería haber tenido experiencia ni contaminación de hábitos malos cuando joven. Y esta es la razón por la que en la juventud los hombres buenos a menudo parecen simples y son fácilmente engañados por los deshonestos, porque no tienen ejemplos de lo que es el mal en sus propias almas. Sí, dijo, son demasiado propensos a ser engañados. Por lo tanto, dije, el juez no debe ser joven, debe haber aprendido a conocer el mal, no desde su propia alma, sino a partir de una observación tardía y prolongada de la naturaleza del mal en otros. El conocimiento debe ser su guía, no la experiencia personal. Sí, dijo, ese es el ideal de un juez. Sí, respondí, y será un hombre bueno, que es mi respuesta a tu pregunta, pues es bueno quien tiene un alma buena. Pero la naturaleza astuta y suspicaz de la que hablamos, el que ha cometido muchos crímenes y se cree un maestro en la maldad, cuando está entre sus semejantes, es admirable en las precauciones que toma, porque los juzga por sí mismo. Pero cuando se halla en compañía de hombres virtuosos, que tienen la experiencia de la edad, vuelve a parecer un tonto, debido a sus sospechas inoportunas, no puede reconocer a un hombre honesto, porque no tiene un patrón de honestidad en sí mismo, al mismo tiempo, como los malos son más numerosos que los buenos y se encuentra con ellos más a menudo, se considera a sí mismo, y es considerado por otros, más sabio que tonto. Muy cierto, dijo. Entonces el juez bueno y sabio que buscamos no es este hombre, sino el otro, pues el vicio tampoco puede conocer la virtud, pero una naturaleza virtuosa, educada por el tiempo, adquirirá conocimiento tanto de la virtud como del vicio. El hombre virtuoso, y no el vicioso, posee sabiduría, en mi opinión, y en la mía también. Este es el tipo de medicina, y este es el tipo de ley, que ustedes sancionarán en su estado. Servirán a las naturalezas mejores, dando salud tanto al alma como al cuerpo, pero a aquellos que están enfermos en sus cuerpos los dejarán morir, y a las almas corruptas e incurables las eliminarán ellos mismos. Eso es claramente lo mejor tanto para los pacientes como para el Estado. Y así, nuestros jóvenes, habiendo sido educados solo en esa música sencilla que, como dijimos, inspira templanza, serán reacios a ir a juicio, claramente. Y el músico que, siguiendo el mismo camino, se contenta con practicar la gimnasia sencilla, no tendrá nada que ver con la medicina a menos que sea en algún caso extremo. Eso lo creo totalmente. Los mismos ejercicios y esfuerzos a los que se somete están destinados a estimular el elemento fogoso de su naturaleza, y no a aumentar su fuerza. No usará, como los atletas comunes, el ejercicio y el régimen para desarrollar sus músculos. Muy correcto, dijo. Tampoco las dos artes de la música y la gimnasia están realmente diseñadas, como a menudo se supone, una para el entrenamiento del alma, la otra para el entrenamiento del cuerpo. ¿Cuál es entonces su verdadero objetivo? Creo, dije, que los maestros de ambas tienen en vista principalmente el mejoramiento del alma. ¿Cómo puede ser eso?, preguntó. Nunca observaste, dije, el efecto en la mente misma de la dedicación exclusiva a la gimnasia, o el efecto opuesto de una dedicación exclusiva a la música. ¿De qué manera se manifiesta?, dijo. Una produce un temperamento de dureza y ferocidad, la otra de blandura y afeminamiento, respondí. Sí, dijo, soy muy consciente de que el simple atleta se vuelve demasiado salvaje y que el simple músico se derrite y se ablanda más allá de lo que es bueno para él. Sin embargo, ciertamente, dije, esta ferocidad solo proviene del espíritu, el cual, si es educado correctamente, daría coraje, pero, si se intensifica demasiado, es propenso a volverse duro y brutal. Eso lo creo totalmente. Por otro lado, el filósofo tendrá la cualidad de la mansedumbre, y esta también, cuando se le da demasiada rienda suelta, se volverá blandura, pero, si se educa correctamente, será mansa y moderada. Cierto, en nuestra opinión, ¿los guardianes deben tener ambas cualidades? Sin duda. ¿Y ambas deben estar en armonía? Fuera de toda duda. ¿Y el alma armoniosa es a la vez templada y valiente? Sí. ¿Y la inarmónica es cobarde y tosca? Muy cierto. Y cuando un hombre permite que la música actúe sobre él y vierta en su alma a través del embudo de sus oídos esas melodías dulces, suaves y melancólicas de las que acabamos de hablar, y toda su vida transcurre en gorjeos y los placeres del canto, en la primera etapa del proceso, la pasión o el espíritu que hay en él se templa como el hierro y se vuelve útil en lugar de quebradizo e inútil. Pero, si continúa el proceso de ablandamiento y suavización, en la siguiente etapa comienza a derretirse y consumirse, hasta que ha consumido su espíritu y cortado los nervios de su alma,
y se vuelve un guerrero débil. Muy cierto. Si el elemento fogoso es naturalmente débil en él, el cambio se realiza rápidamente, pero si tiene bastante, entonces el poder de la música, al debilitar el espíritu, lo vuelve excitable, ante la menor provocación, se enciende de inmediato y se apaga rápidamente, en lugar de tener espíritu, se vuelve irritable y apasionado y es completamente intratable. Exacto. Y así en la gimnasia, si un hombre hace ejercicio violento y come mucho, y es lo contrario de un gran estudiante de música y filosofía, al principio, la excelente condición de su cuerpo lo llena de orgullo y espíritu, y se vuelve el doble del hombre que era. Ciertamente. ¿Y qué sucede? Si no hace nada más y no conversa con las musas, no se vuelve débil, torpe y ciego incluso esa inteligencia que pueda haber en él, al no tener gusto por ningún tipo de aprendizaje, investigación, pensamiento o cultura. Su mente nunca despierta ni recibe alimento, ¿y sus sentidos no son purgados de sus nieblas? Cierto, dijo, y termina por convertirse en un odiador de la filosofía, incivilizado, que nunca usa el arma de la persuasión, es como una bestia salvaje, todo violencia y ferocidad, y no conoce otra forma de actuar, y vive en toda ignorancia y malas condiciones, y no tiene sentido de la propiedad ni de la gracia. Eso es completamente cierto, dijo, y como hay dos principios en la naturaleza humana, uno el fogoso y el otro el filosófico, algún Dios, diría yo, ha dado a la humanidad dos artes que les corresponden, y solo indirectamente al alma y al cuerpo, para que estos dos principios, como las cuerdas de un instrumento, puedan ser aflojados o tensados hasta que estén debidamente armonizados. Esa parece ser la intención. Y el que mezcla la música con la gimnasia en las proporciones más bellas y las adapta mejor al alma, puede ser llamado con razón el verdadero músico y armonizador en un sentido mucho más elevado que el afinador de cuerdas. Tienes toda la razón, Sócrates. Y tal genio director será siempre necesario en nuestro estado si el gobierno ha de perdurar. Sí, será absolutamente necesario. Tales son, pues, nuestros principios de crianza y educación. ¿De qué serviría entrar en más detalles sobre las danzas de nuestros ciudadanos, o sobre su caza y carreras, sus concursos gimnásticos y ecuestres? Pues todos estos siguen el principio general, y habiendo encontrado eso, no tendremos dificultad en descubrirlos. Me atrevo a decir que no habrá dificultad. Muy bien, dije, entonces ¿cuál es la siguiente pregunta? ¿No debemos preguntar quiénes serán los gobernantes y quiénes los súbditos? Ciertamente, no cabe duda de que los mayores deben gobernar a los más jóvenes, claramente, y que los mejores de estos deben gobernar. Eso también está claro. Ahora bien, ¿no son los mejores agricultores aquellos que están más dedicados a la agricultura? Sí. ¿Y cómo vamos a tener a los mejores guardianes para nuestra ciudad? ¿No deben ser aquellos que tienen más el carácter de guardianes? Sí. Y para este fin deben ser sabios y eficientes y tener un cuidado especial del Estado. Cierto. ¿Y un hombre probablemente se preocupará más por aquello que ama? Sin duda. Y probablemente amará más aquello que considera que tiene los mismos intereses que él, y aquello cuya buena o mala fortuna cree que le afectará más en cualquier momento. Muy cierto, respondió. Entonces debe haber una selección. Observemos entre los guardianes a aquellos que en toda su vida muestren el mayor afán por hacer lo que es bueno para su país y la mayor repugnancia por hacer lo que va en contra de sus intereses. Esos son los hombres adecuados, y tendrán que ser vigilados en cada edad, para que podamos ver si conservan su determinación y nunca, bajo la influencia de la fuerza o del encantamiento, olviden o abandonen su sentido del deber hacia el Estado. ¿Cómo abandonar? Dijo. Te lo explicaré, respondí. Una determinación puede salir de la mente de un hombre ya sea con su voluntad o contra su voluntad, con su voluntad cuando se deshace de una falsedad y aprende mejor, contra su voluntad siempre que se le priva de una verdad. Entiendo, dijo, la pérdida voluntaria de una determinación, el significado de la involuntaria aún tengo que aprenderlo. Pues, dije, ¿no ves que los hombres son privados involuntariamente del bien y voluntariamente del mal? ¿No es haber perdido la verdad un mal, y poseer la verdad un bien? ¿Y estarías de acuerdo en que concebir las cosas tal como son es poseer la verdad? Sí, respondió, estoy de acuerdo contigo en pensar que la humanidad es privada de la verdad contra su voluntad. ¿Y no es esta privación involuntaria causada por robo, o fuerza, o encantamiento? Aún así, respondió, no te entiendo. Temo haber estado hablando oscuramente, como los trágicos. Solo quiero decir que algunos hombres cambian por persuasión y otros olvidan. El argumento roba los corazones de una clase y el tiempo de la otra, y a esto lo llamo robo. ¿Ahora me entiendes? Sí.
Aquellos, de nuevo, que son forzados, son aquellos a quienes la violencia de algún dolor o pena obliga a cambiar de opinión. Entiendo, dijo, y tienes toda la razón. Y también reconocerías que los encantados son aquellos que cambian de opinión ya sea bajo la influencia más suave del placer o la influencia más dura del miedo. Sí, dijo, se puede decir que todo lo que engaña encanta. Por lo tanto, como decía hace un momento, debemos investigar quiénes son los mejores guardianes de su propia convicción de que lo que consideran el interés del Estado debe ser la regla de sus vidas. Debemos vigilarlos desde su juventud y hacerles realizar acciones en las que sean más propensos a olvidar o a ser engañados, y el que recuerda y no es engañado debe ser seleccionado, y el que falla en la prueba debe ser rechazado. ¿Ese será el camino? Sí. También se les deben prescribir esfuerzos, sufrimientos y conflictos en los que se les hará dar más pruebas de las mismas cualidades. Muy correcto, respondió. Y luego, dije, debemos probarlos con encantamientos. Esa es la tercera clase de prueba, y ver cuál será su comportamiento, como aquellos que llevan potros en medio del ruido y el tumulto para ver si son de naturaleza tímida. Así debemos llevar a nuestros jóvenes en medio de terrores de algún tipo, y de nuevo pasarlos a los placeres, y probarlos más a fondo de lo que se prueba el oro en el horno, para que descubramos si están armados contra todos los encantamientos, y si son siempre de noble porte, buenos guardianes de sí mismos y de la música que han aprendido, y conservando bajo todas las circunstancias una naturaleza rítmica y armoniosa, tal como será más útil para el individuo y para el Estado. Y el que en cada edad, como niño, joven y en la vida madura, haya salido victorioso y puro de la prueba, será nombrado gobernante y guardián del Estado, será honrado en vida y muerte, y recibirá sepultura y otros monumentos de honor, los más grandes que podamos dar. Pero al que falle, debemos rechazarlo. Me inclino a pensar que esta es la forma en que deben ser elegidos y nombrados nuestros gobernantes y guardianes. Hablo en general y sin pretensión alguna de exactitud. Y, hablando en general, estoy de acuerdo contigo, dijo. Y quizás la palabra, guardián, en el sentido más pleno debería aplicarse solo a esta clase superior que nos preserva contra enemigos extranjeros y mantiene la paz entre nuestros ciudadanos en casa, para que los unos no tengan la voluntad, ni los otros el poder, de dañarnos. Los jóvenes a quienes antes llamábamos guardianes pueden ser designados más propiamente como auxiliares y partidarios de los principios de los gobernantes. Estoy de acuerdo contigo, dijo. ¿Cómo entonces podemos idear una de esas falsedades necesarias de las que hablamos hace poco, una sola mentira real que pueda engañar a los gobernantes, si es posible, y en cualquier caso al resto de la ciudad? ¿Qué clase de mentira? Dijo. Nada nuevo, respondí. Solo un antiguo relato fenicio, leyes, de lo que ha ocurrido a menudo antes en otros lugares, como dicen los poetas y han hecho creer al mundo, aunque no en nuestro tiempo. Y no sé si tal evento podría volver a ocurrir alguna vez, o si ahora mismo podría siquiera hacerse probable, si ocurriera. ¿Cómo parecen dudar tus palabras en tus labios? No te extrañarás, respondí, de mi vacilación cuando hayas oído. Habla, dijo, y no temas. Pues bien, hablaré, aunque realmente no sé cómo mirarte a la cara, o con qué palabras pronunciar la audaz ficción que propongo comunicar gradualmente, primero a los gobernantes, luego a los soldados, y por último al pueblo. Se les dirá que su juventud fue un sueño, y la educación y el entrenamiento que recibieron de nosotros, solo una apariencia, en realidad. Durante todo ese tiempo estaban siendo formados y alimentados en el seno de la tierra, donde ellos mismos y sus armas y pertrechos fueron fabricados. Cuando estuvieron completos, la tierra, su madre, los envió arriba, y así, siendo su país su madre y también su nodriza, están obligados a velar por su bien y a defenderla contra los ataques y a sus ciudadanos. Deben considerar los hijos de la tierra y sus propios hermanos. Tenías buenas razones, dijo, para avergonzarte de la mentira que ibas a contar. Cierto, respondí, pero aún hay más, solo te he contado la mitad. Ciudadanos, les diremos en nuestro relato, ustedes son hermanos, sin embargo, Dios los ha formado de manera diferente. Algunos de ustedes tienen el poder de mandar, y en la composición de estos ha mezclado oro, por lo cual también tienen el mayor honor. A otros los ha hecho de plata, para ser auxiliares, a otros más, que serán agricultores y artesanos, los ha compuesto de bronce y hierro, y la especie generalmente se conservará en los hijos. Pero como todos son del mismo linaje original, un padre de oro a veces tendrá un hijo de plata, o un padre de plata un hijo de oro.
Y Dios proclama como principio fundamental a los gobernantes, y por encima de todo, que no hay nada que deban guardar con tanta ansiedad, o de lo cual deban ser tan buenos guardianes, como de la pureza de la raza. Deben observar qué elementos se mezclan en su descendencia, pues si el hijo de un padre de oro o plata tiene una mezcla de bronce y hierro, entonces la naturaleza ordena una transposición de rangos, y el ojo del gobernante no debe ser compasivo hacia el niño porque tenga que descender en la escala y convertirse en agricultor o artesano, así como puede haber hijos de artesanos que, teniendo una mezcla de oro o plata en ellos, son elevados a honor y se convierten en guardianes o auxiliares. Pues un oráculo dice que cuando un hombre de bronce o hierro guarda el estado, éste será destruido. Tal es el relato. ¿Hay alguna posibilidad de hacer que nuestros ciudadanos crean en él? No en la generación actual, respondió, no hay forma de lograr esto, pero sus hijos pueden ser hechos creer en el relato, y los hijos de sus hijos, y la posteridad después de ellos. Veo la dificultad, respondí. Sin embargo, fomentar tal creencia hará que se preocupen más por la ciudad y por los demás. Basta, sin embargo, de la ficción, que ahora puede volar sobre las alas del rumor, mientras armamos a nuestros héroes nacidos de la tierra y los conducimos bajo el mando de sus gobernantes. Que miren alrededor y seleccionen un lugar desde donde puedan reprimir mejor la insurrección, si alguno resulta rebelde dentro, y también defenderse contra los enemigos, que como lobos pueden descender sobre el rebaño desde fuera, allí que acampen, y cuando hayan acampado, que sacrifiquen a los dioses apropiados y preparen sus moradas. Así es, dijo, y sus moradas deben ser tales que los protejan del frío del invierno y del calor del verano. Supongo que te refieres a casas, respondió. Sí, dije, pero deben ser casas de soldados, y no de tenderos. ¿Cuál es la diferencia? Dijo. Eso intentaré explicar, respondí. Mantener perros guardianes que, por falta de disciplina o hambre o algún otro mal hábito, se volvieran contra las ovejas y las acosaran y se comportaran no como perros sino como lobos. ¿Sería algo vil y monstruoso en un pastor? Verdaderamente monstruoso, dijo, y por lo tanto, se debe tener todo cuidado para que nuestros auxiliares, siendo más fuertes que nuestros ciudadanos, no se vuelvan demasiado para ellos y se conviertan en tiranos salvajes en lugar de amigos y aliados. Sí, se debe tener gran cuidado, ¿y no proporcionaría una educación realmente buena la mejor salvaguarda? Pero ya están bien educados, respondió. No puedo estar tan seguro, mi querido Glaucón, dije, estoy mucho más seguro de que deberían estarlo, y de que la verdadera educación, sea cual sea, tendrá la mayor tendencia a civilizarlos y humanizarlos en sus relaciones mutuas y con aquellos que están bajo su protección. Muy cierto, respondió. Y no solo su educación, sino también sus moradas y todo lo que les pertenece, deben ser tales que ni menoscaben su virtud como guardianes, ni los tienten a depredar a los otros ciudadanos. Cualquier hombre sensato debe reconocer eso. Debe. Entonces ahora consideremos cuál será su forma de vida, si han de realizar nuestra idea de ellos. En primer lugar, ninguno de ellos debe tener propiedad alguna propia más allá de lo que es absolutamente necesario. Tampoco deben tener una casa privada o almacén cerrado a cualquiera que desee entrar. Sus provisiones deben ser solo las que requieren guerreros entrenados, que son hombres de templanza y coraje. Deben acordar recibir de los ciudadanos una tasa fija de pago, suficiente para cubrir los gastos del año y no más. Y comerán juntos y vivirán juntos como soldados en un campamento. Oro y plata les diremos que los tienen de Dios. El metal más divino está dentro de ellos, y por lo tanto no necesitan la escoria que circula entre los hombres, y no deben contaminar lo divino con ninguna mezcla terrenal de ese tipo, pues ese metal más común ha sido la fuente de muchas acciones impías, pero el suyo está inmaculado. Y solo ellos, de todos los ciudadanos, no pueden tocar ni manejar plata u oro, ni estar bajo el mismo techo con ellos, ni usarlos, ni beber de ellos. Y esta será su salvación, y ellos serán los salvadores del Estado. Pero si alguna vez adquieren casas, tierras o dinero propios, se convertirán en amos de casa y agricultores en lugar de guardianes, enemigos y tiranos en lugar de aliados de los otros ciudadanos, odiando y siendo odiados, conspirando y siendo objeto de conspiraciones, pasarán toda su vida con mucho mayor terror a los enemigos internos que a los externos, y la hora de la ruina, tanto para ellos mismos como para el resto del Estado, estará cerca. Por todas estas razones, no podemos decir que así se ordenará nuestro Estado, y que estas serán las regulaciones establecidas por nosotros para los guardianes en cuanto a sus casas y todos los demás asuntos. Sí, dijo Glaucón.